este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles a ustedes informaciones de interés sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y traerles todas estas informaciones sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Y que ustedes puedan siempre escuchar una opinión técnica profesional, una opinión imparcial, una opinión en la que ustedes puedan engrandecer su cultura jurídica. Y estoy como siempre acompañado de mi querido amigo, licenciado Carlos Felipe. Carlos. Gracias, Rainier. Un saludo muy especial a todos esos fieles seguidores de este programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, estamos prestos para orientarle conforme al derecho, para que conozcan esa prerrogativa que le da la ley y la Constitución, para que puedan reclamar dichos derechos ante los tribunales de la República y las instituciones del Estado, para que siempre tenga conciencia de que el poder reside en el pueblo, esa soberanía que es donde emanan todos los poderes. Nosotros estamos aquí para que de un modo u otro siempre empoderar a esta sociedad dominicana y que siga reclamando sus derechos para que tengamos una sociedad más armoniosa, más organizada, donde sea una delicia seguir viviendo en dicha armonía. Como siempre, nosotros comenzamos con algunas inquietudes que nos comentan a través de las redes sociales, que es inquietudes que pueden ser, si bien es cierto una inquietud de una persona, puede ser una inquietud de muchas otras. Señor director, cuando tenga las preguntas, las primeras que aparece ahí dice: hola, si compramos un apartamento siendo novios, ¿el título puede salir a nombre de los dos? Excelente pregunta, porque muchas personas ya de novios se ponen a ahorrar en conjuntos, quieren que los bienes sean comunidad, y realmente el matrimonio, si bien es cierto tiene una solemnidad, pues también viene siendo una comunidad de bienes, viene siendo una sociedad. Entonces, en ese sentido, es importante decir que sí, que si siendo novios compran un apartamento y los dos se ponen como propietarios, es decir, que los dos ponen la parte del dinero para comprar dicho apartamento, pues ese apartamento va a salir a nombre de esas dos personas. Incluso puede salir a nombre de 5, a nombre de 6, e incluso cada quien tener su título aparte, diciendo: usted es propietario de un 50% del inmueble tal, del apartamento tal en tal calle, certificado de título número tal, matrícula tal. Entonces, si se quiere comprar cualquier bienes raíces, cualquier finca, apartamento a nombre de 2 personas, a nombre de 3, pues no solamente para la comunidad de bienes del matrimonio, sino para cualquier otro objetivo, incluso hasta para negociar, usted podría tener dichos títulos a nombre de los diferentes propietarios. Bueno, Carlos, tú lo has dicho todo y no hay mucho que se pueda agregar. La gente lo que debe procurar siempre es, en esos casos, por ejemplo, de noviazgo, que ambos aparezcan en el contrato. Exacto. Ambos aparezcan como compradores a los fines de que el registro de título pueda identificarlo a ambos y emitir un título a nombre de los dos. Porque, a diferencia del matrimonio, donde no se requiere necesariamente que ambos sean directamente el comprador, porque al comprar, la persona casada se identifica como casado y automáticamente ese bien entra en la comunidad. Pero en el caso del noviazgo, como no están casados, no hay esa presunción de comunidad, se requiere que ambos aparezcan en el contrato como compradores, para que el registro de título no se equivoque ahí y ponga el título a nombre de uno. Y tú verás líos si eso pasa. Definitivamente. Y Rainiel, habíamos comentado aquí con relación a eso de la comunidad de bienes, que recientemente en el año 2020 varió el criterio legal en la República Dominicana con relación al concubinato o morusorio o sociedad de hecho o unión de hecho de esposo, donde cada esposo deberá demostrar lo que aportó a la comunidad. Ya no será una presunción como 50-50, sino que la esposa va a tener, evidentemente que se va a tomar en consideración
los trabajos domésticos que haga la mujer, si se quedó con los niños en la casa y todo eso, pero será el juez que tendrá a su cargo evaluar qué tanto peso le damos a una cosa y qué tanto peso le damos a la otra. ¿Por qué? Porque si bien el esposo también está pagando una niñera y una empleada doméstica también para la casa, pues ahí tal vez, ¿verdad? El trabajo pudiera variar el asunto, la ponderación del juez en cuanto a ese trabajo que ha hecho cada uno por la comunidad para acumular los bienes que se hayan acumulado al momento de partir. Bueno, habrá que ver eso porque se supone que, en principio, los derechos que se les reconocen a estas relaciones son similares a los del matrimonio. No es un matrimonio, pero son similares a los del matrimonio. Y en el matrimonio no se le exige, o digamos, no se le disminuye, ¿verdad?, a una de las partes la proporción porque haya recibido asistencia para hacer ese aporte que hizo a la comunidad. O sea, que habrá que ver, como tú dices, lo que pasa con estos temas es que al no estar regulado, los jueces se la pasan adivinando porque no tienen nada que los guíe más que un mandato constitucional y un criterio jurisprudencial precedente, unas decisiones anteriores que han establecido ciertas cosas, y los jueces generalmente se guían a partir de ahí. Pero la verdad es que sin una ley que regule las relaciones de hecho, estamos a ciegas. Esa ley hace falta, ¿eh? Ese es el criterio precisamente de la Suprema Corte de Justicia, Rainiel, que se debe diferenciar el concubinato, que tiene un asunto, o vamos a ponerle unión de hecho, porque ya me convencieron de que el concubinato tiene un asunto hasta de como de descrédito, de afectación de la dignidad, del honor. Sí. Pero aquí se mira concubinato no con esa situación. Porque la palabra concubinato no es políticamente correcta. no es políticamente correcta porque era como vamos a decir, la querida de... Sí, claro. El concubinato implica que es una tercera, o sea, es una relación paralela. Paralela, exactamente. Esa palabra implica eso. Pero vamos a ver unión de hecho, que aquí prácticamente se utiliza como si fuera un matrimonio. O unión libre. Ahora bien, unión libre. Precisamente ese fue el criterio de la Suprema Corte de Justicia en esta ocasión, esta última sentencia, diciendo que si la gente quisiera dividir los bienes mitad a mitad, pues entonces se casaría. Entonces no pueden forzarlo. Es decir, diferenció lo que es la unión de hecho a lo que es los derechos dentro del matrimonio. Y por eso hace una diferenciación en cuanto a eso. Y dice, bueno, pero que si las personas quisieran hacer la comunidad, entonces contraen matrimonio. Pero como no han contraído matrimonio, nosotros desde la justicia no podemos hacerle que dividan 50-50, sino que se va a verificar, se va a aportar, se va a ver cómo fue que se formaron los bienes, y ahí el juez puede decir 60 para la esposa y 40 para el esposo, que solamente vivía viendo televisión encima de un mueble, sin ningún compromiso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, definitivamente la ausencia de una norma genera toda esa incertidumbre, pero yo creo que un juez darle ese tratamiento a una relación de hecho, yo creo que la desnaturalizaría, o sea, por lo menos en cuanto al criterio constitucionalmente hablando, ¿verdad? O sea, a lo que plantea la Constitución de reconocerle derechos similares, o sea, tratar una relación de hecho de esa manera, entonces es un retroceso. Te voy a mandar el video del magistrado Napoleón Esteve Lavandier, que lo está explicando No, tal cual yo te lo estoy diciendo. Pero yo lo que me refiero es que los jueces que hacen eso desconocen, ¿verdad? O sea, desnaturalizan el sentido constitucional de la relación de hecho. En la misma conferencia que lo estaba diciendo, hubieron mucha gente con tu postura, en contra. Y déjame decirte una cosa. Incluso magistrados que estaban ahí. Oye, y déjame decirte una cosa. No solamente lo desnaturaliza en el sentido de que la Constitución lo trata como pares, como similares, sino que también desconoce la realidad social. Porque en un país donde más del 70% de las relaciones de convivencia no son formadas sobre la base del matrimonio, es desconocer una realidad. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que hizo el constituyente
en el 2010, cuando dice, le reconocemos las relaciones de hecho, o sea, es reconocer una realidad. Entonces venir los tribunales ahora, y yo te voy a decir una cosa, yo hasta los entiendo porque navegando así estamos, pero lamentablemente eso es un retroceso. O sea, ese criterio jurisprudencial es un retroceso. O sea, no se le puede tratar como menos a la relación de hecho. Hay que tener cuidado porque es una relación que no tiene criterios de nacimiento y de reconocimiento de derechos tan claros como el matrimonio, pero óyeme, es una realidad que tú no la puedes dejar de ver. Así es, así es. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta. Pues los novios pueden adquirir inmuebles que salgan a nombre de los dos parejas, de las dos personas. Así es. Señor director, con la segunda pregunta que nos hacen a través de Derecho y Más Autoridad Jurídica, dice: saludo, quiero comprar una casa y la dueña está divorciada. En su cédula dice casada, pero ella tiene acta de divorcio. Pregunta: ¿necesita actualizar la cédula o con el acta de divorcio basta? Interesante pregunta. Son situaciones que se dan en el día a día. Hay que ver qué le pidieron en el registro de título. Sí, pero entiendo yo que si ella dice casada en la cédula y tiene el acta de divorcio, pues ya con eso resultaría. Ahora bien, hay que ver si el inmueble que está vendiendo está partido ya. O ya se partió u otra cosa. Peligroso eso. Lo adquirió estando soltera también. También. Eso es lo que habría que ver. Sí. Pero en principio, si usted le demuestra con el acta de divorcio, por ejemplo, que ese inmueble usted lo adquirió después de estar divorciada y lo quiere vender, pues lo podría vender aunque la cédula diga casada. Con el acta de divorcio usted demuestra, mire, que yo para el año 2017 ya yo me había divorciado. Entonces yo adquirí ese inmueble en calidad de divorciada. Yo no tengo que buscar la firma del esposo para la venta, para que la venta sea perfecta. También decirle aquí a las esposas, ya en igualdad de condiciones, a la esposa y los esposos, su pareja ya no puede vender sin el consentimiento del otro. Así es. Si su esposo o su esposa vendió un apartamento o vendió sin su consentimiento, usted podría hacer algunas acciones para que porque ahí hay 50% de ese apartamento, de esa finca, de esa propiedad que no está vendida. Así es. Que era suyo. Exactamente, que eran de los dos. Claro. Ahora bien, si usted dejó que lo vendiera y ella demuestra que ese dinero entró al hogar y usted mismo comió de ello, usted mismo disfrutó de la remodelación que se hizo en otra propiedad, claro, y no puso ningún obstáculo, pues también usted es mejor que no haga nada ya porque, claro, ¿verdad? Hay una ratificación. Hay una ratificación de que estaba de acuerdo con esa venta. Así es. Para no hacer eso tiene que, es decir, aquí siempre hemos dicho, el derecho es para los despiertos. Sí. Tiene que andar rápido con esa situación. Sí, Tercera y última pregunta, que la que elegimos, que nos hacen a través de Derecho y Más. Señor director, dice: hola, ¿puede un empleador suspender las labores de un empleado sin remuneración, o sea, sin derecho a sueldo, durante ese periodo, solo porque el empleado haya llegado tarde a su puesto de trabajo? Interesante pregunta que nos hacen ahí, porque realmente cuando usted llega tarde, primero yo siempre lo aconsejo a los empleadores que no hay una fórmula más sabia para usted motivar a los trabajadores para que lleguen temprano, es: si llegó una hora tarde, una hora no pagada. El tiempo que llega tarde no se paga. Claro. Otra cosa, realmente si usted está llegando tarde, pues podría hacer ese empleador algunas amonestaciones y usted no le está dedicando ahínco y tesón a su trabajo, pudiera ser desvinculado de manera justificada. Claro. Y la ley establece que si falta 2 veces consecutivas a su trabajo, sin ninguna justificación, pues 2 días consecutivos, pues podría ser también desvinculado sin ningún beneficio de prestaciones laborales. Ahora bien, la recomendación es que llegue temprano a su trabajo. Es un privilegio tener trabajo ahora mismo. Entonces llegue temprano a su trabajo, sea un buen colaborador, porque ningún barrendero, siendo mal barrendero, lo han subido de puesto tampoco. Así es. Si usted es barrendero, hágalo con amor, con entusiasmo. ¿Para qué? Para que miren usted la gracia y mañana le puedan dar un mejor puesto.
Así es. Definitivamente la respuesta es que sí, que bueno, no se podría suspender por esto, de que sin manera, sin No, sueldo ni como si, nada de como eso. si fuera una especie como de castigo, una suspensión no es posible. ¿No? No es posible eso. Pero sí podrían desvincularlos en prestaciones laborales de continuar esa práctica por el trabajador. O hacer los descuentos que tú dices, también eso es posible. Hacer los descuentos, trabajo no realizado, trabajo no pagado. Así es. Rainiel, y ahora pasamos a lo que es la actualidad jurídica en la República Dominicana. Nuestra sociedad está de fiesta ahora mismo porque se están persiguiendo bajo el amparo y la sombrilla de la magistrada procuradora Miriam Germán, se está persiguiendo los actos de corrupción y acaban de ser mandados para Najayo un grupo de personas de una red presuntamente, ¿verdad? Todavía, porque hasta que la persona no tiene una sentencia definitivamente en su contra, pues todavía hay que tratarlo como inocente según el artículo 14 del Código Procesal Penal. Pero la sociedad dominicana está de fiesta porque mandaron para Najayo con 18 meses a los señores Adán Benoni, Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Guzmán, Raúl Girón no, le dieron medida arresto domiciliario a Raúl Girón, Tanner Flete Guzmán y Alejandro Montero. Los demás sí están cumpliendo prisión preventiva. Y déjame decirte, esta prisión preventiva no era que hiciera mucha falta esa prisión preventiva tampoco. Exacto, realmente es, mira, como diríamos, hay muchos abogados que no querían el magistrado Alejandro Vargas, hicieron una fiesta el día que el magistrado Alejandro Vargas se fue para el Tribunal Constitucional, pero Vargas era un señor que por su temple mandaba mucha gente para Najayo, pero al que él quería lo dejaba. Es decir, al que él veía mérito para dejarlo, para no mandarlo para la prisión, pues, y veía circunstancias, pero él lo hacía y tampoco nadie lo juzgaba, ni hacía nada. Pero ahora, cualquier juez que tengamos ahí, y sabiendo cómo es la población, incluso a mí me atrevieron a decir, comentando el juicio, sí, ¿por qué les habla tanto al imputado y a Girón lo quería mandar a callar? Yo tuve que decirle, ¿cuánto hablaron los imputados? ¿Y cuánto habló Girón? Girón habló 1 hora y 55 minutos. Bien. Los imputados hablaban 15, 20, 25 minutos. Pero la gente... Pero técnicamente Girón es un imputado también. Técnicamente es un imputado. Pero la gente quería que dejaran más allá de la cuenta a hablar al señor Girón. Mira cómo lo estaban viendo ya. Realmente en cuanto a la corrupción, yo que hice, como siempre le digo, mi tesis en materia de corrupción, el presidente es muy bueno con relación a que se está persiguiendo la corrupción en ese aspecto, pero es como tú dices, realmente son medidas que obedecen de un modo u otro al populismo penal. Por supuesto. Y eso mañana se nos puede revertir a todos. Así es. Además, de manera técnica, viendo yo la decisión de la magistrada, si tú miras la sentencia y también en la exposición, vamos a abocarnos a la exposición que hizo la magistrada para poner la medida de coerción. Ojo, como ciudadanos estamos contentos de que la corrupción se está persiguiendo. Estamos contentos de que, ¿verdad?, se está haciendo un trabajo con la... Vamos ahora de manera objetiva, de manera técnica como abogado. No se dan los motivos, es decir, cuáles son las pruebas que toma la magistrada en consideración, no hace aseveraciones de decir, en virtud de la prueba de tal situación que presentó el Ministerio Público, de tal auditoría, de tal traspaso de bienes, sí, de tal situación. ¿Tú sabes lo que hace el magistrado? Bueno, como entendemos que es coherente la situación presentada por el Ministerio Público y analizando todos los elementos de la peligro de fuga, nosotros entendemos que procede de 18 años de prisión. Eso es derecho. No, y esa sentencia... No, pero yo quiero saber si eso es derecho. Esa sentencia es decir, no pasa un test de la debida motivación del Tribunal Constitucional. Entonces, es que no es que haga 80 páginas diciendo, porque el Ministerio Público hizo esta documentación, que después la defensa dijo esto, que el imputado dijo aquello, no, que esto dijo aquello. No, es que usted como juez piensa de cada uno de los elementos de prueba que le presentó el Ministerio Público, claro, pero también que usted piensa como juez, que usted piensa de cada uno de los elementos de prueba que le presentó cada imputado para motivar su arraigo. Es decir, es describirlo,
O por lo menos, es más, si no lo puede hacer de manera uno por uno, por lo menos agrúpelo. Mira, porque los actos alguaciles de que me comprobaron el domicilio, que me trajeron tal cosa, que me trajeron 5 garantes y tal cosa, yo le digo que, y le da una valoración. ¿Por qué? Porque tanto la corte como los abogados deben de tener los elementos necesarios de parte del juez a ver qué fue lo que tomó en consideración para mandarlo para Najayo. Pero es muy fácil decir, de la manera coherente que el fiscal presentó la acusación, Me es convincente. me es convincente y procede 18 meses de prisión contra... Y 18 meses, o sea. No estamos aquí hablando, defendiendo directamente el caso, sino analizándolo jurídica y objetivamente cómo debería de ser. ¿Para qué? Para que no se lo tumben en la corte. Mira, porque a veces se preparan los casos, entonces claro, para que lo tumben en la corte de una vez. Y en la corte pasa por desapercibido, porque de un modo u otro porque son 3 jueces, son 5 jueces y nadie sabe quiénes eran los 5 jueces. Y no se le está dando tampoco el mismo seguimiento mediático ya a nivel de corte que ilegítimamente se le está dando en primera instancia. Porque, óyeme, lo dije aquí, esa publicidad que se le está dando a esos procesos a nivel de medida de coerción es contraria a las normas. Eso es contrario a las normas. Lo han dicho ya 20.000 abogados especialistas en derecho procesal penal, en derecho constitucional, y continúa. Entonces, eso, como tú dices, a mí me gustó la expresión que tú usaste, Carlos, te la voy a robar. Eso se puede revertir. Óyeme, ¿tú sabes lo que eso significa? El día que un inocente se sienta ahí, le van a hacer la misma cosa. Todo el mundo pide prisión, pero hay que darle prisión. Pero usted tiene algún elemento, no hay ningún elemento, pero es que el pueblo quiere sangre. Óyeme, Carlos, en las redes sociales, la gente, tú veías que aparecía alguno que decía, esos 18 meses de prisión no lo ameritaban porque son personas que tienen vínculos, que tienen familia, que tienen esto, era innecesario. No, hay gente que se atrevió a decir, es que hay que empezar castigándolo ya. O sea, no puede ser tomado nunca. Óyeme, la gente quiere que una gente que todavía es inocente, legalmente hablando, porque si lo que vamos a hacer es convertir la sociedad en una anarquía, porque a mí me molesta tanto eso. Porque yo, tal vez porque yo lo veo todo con mi formación legal, ¿verdad? Sí. Pero a mí me molesta tanto eso, como un linchamiento. La gente celebra los linchamientos. Pero tú sabes lo peligroso que es un linchamiento. Pero ahí está el caso del taxista. Para muestra un botón. Ahí está el caso del taxista, Carlos, que quiere secuestrar a mi hija, quiere secuestrar. Y el taxista casi lo matan. O sea, el nivel de que ese señor le pusieron su cabeza en el piso y casi le traían un blow en su cabeza. O sea, tú te imaginas, oye, ese señor hay que darle tratamiento psicológico de por vida. Yo imagino que ese señor tiene que tener, yo de verdad te lo digo, cuando yo vi esa situación, que desde el principio me pareció extraña, es increíble, desde que yo vi la primera noticia, yo dije, oye, ese caso me parece como medio raro, como que a mí no me cuadra esa historia. Desde la primera vez que vi la noticia, efectivamente, fue una confusión, pero lo iban a matar a él en un linchamiento. Entonces, óyeme, esas situaciones me molestan tanto, esas situaciones que pasan en los tribunales de prisión preventiva por una gente que lo que el Ministerio Público está presentando en el tribunal son presunciones. Es una persona que todavía, oye, me puede haber hecho lo que sea, porque es que el problema es que la gente quiere ver sangre de una vez. Pero el problema es que cuando tú quieres ver sangre de una vez, te puedes equivocar. Porque la justicia de los hombres no es perfecta. Para eso está Dios, la justicia de Dios. Todo el que llegue frente a Dios a ser juzgado va a encontrar la verdad. Ahí va a encontrar la verdad. Ahí no va a ser necesario darle 18 meses de prisión preventiva. No hay nada que investigar. La verdad va a estar ahí. Pero la justicia de los hombres es imperfecta. Entonces, pensar que todo el señalado es culpable es una injusticia. Por eso tenemos un sistema de garantías legales que dice, esa persona es inocente, trátala como inocente, busca la prueba, busca convencer a una persona que es un juez, que está formado para eso, requete formado, no solamente con un título de licenciado en Derecho, que lo amerita como conocedor del sistema, sino que está formado como juez para conocer las intríngulis del sistema judicial.
Y convencer a esa persona no es tan fácil. Tú tienes que ir y convencerlo de que esa persona es culpable. Pero hasta que tú no lo hagas, tú tienes que tratar a ese que está sentado ahí como inocente. Ah, no, aquí no. Aquí desde que le hacen el primer operativo y lo llevan preso, ya ese es culpable. Y olvídate que ahí no hay abogado, ahí no hay argumento, ahí no hay nada. Ese es culpable y hay que empezar a castigarlo inmediatamente. Entonces, eso es una injusticia que, vuelvo y repito, como dice Carlos, se nos puede revertir. Porque yo lo que siempre pienso es, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo tengo empatía, yo digo, ¿y si soy yo que me sientan a mí un día ahí? Y yo soy inocente. Yo me voy a sentir muy, muy mal cuando digan 18 meses. Uy, una gente inocente. Incluso en este caso, Carlos, estaba sonando una persona que estaba involucrada. El problema es que se había involucrado en un caso de esto. Lo arrastra, ¿verdad? El estigma de los que pudieran ser los verdaderos culpables. Pero estaba sonando una persona que estaba involucrada en ese caso, que el único vínculo que tenía era que había alquilado una propiedad a uno de ellos. ¿Tú te imaginas que donde tú vives, tú alquilas una propiedad? Tú no sabes, tú no investigas quién tú. Me gusta ese apartamento, ¿cuánto te 20,000 pesos mensuales tú tomes? Y entonces es tu negocio. Tú tienes que salir a investigar ahora el dueño del apartamento. Entonces, después de eso, un año después te vienen a buscar, Carlos, preso, venga, pero no te está involucrado en esta rama de corrupción. Pero yo lo que hice fue que el alquiler, usted es un criminal, venga, 18 meses para empezar. ¿Tú te imaginas? Óyeme, es muy fuerte. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me molestan tanto como los linchamientos, que todas las veces que salen esas situaciones de linchamiento aquí, lo he criticado porque eso es muy peligroso. Entonces, si vamos a abandonar el Estado de Derecho, porque la gente quiere Estado de Derecho cuando le conviene. Eso es lo que pasa. Entonces, para que me respeten mi derecho, hay Estado de Derecho, pero cuando hay que masacrar a uno sin averiguar, ahí no hay Estado de Derecho. Entonces, si queremos Estado de Derecho, tenemos que respetar esas garantías. O todo el que señalemos, a mí lo fusilamos al Parque Independencia y se acabó. Entonces, ya no necesitamos Suprema Corte de Justicia, no necesitamos un tribunal, todo el señalado, como los juicios de Salem, que el vecino te decía, es una bruja, y la quemaban y no averiguaban nada. ¿Entiendes? Entonces, abandonamos el sistema de justicia. Hay unos elementos, Rainier, que también no podemos estar ciegos con ellos, que es que tal vez como es joven, vamos a decir, el sistema de justicia penal nuevo, entre comillas, de la República Dominicana, sí. Cuando entonces estas personas se dejan en prisión domiciliaria o en libertad, ¿tú sabes qué ocurre? Los abogados entonces se encargan de reenviar el proceso a que nunca se conozca, como se quiso hacer en un momento determinado con el caso de Odebrecht. Pero ¿qué pasa? Que las magistradas del tribunal colegiado en caso de Odebrecht se pusieron los pantalones y lo están conociendo. Hicieron lo que tenían que hacer. Y todos los días y decían, ok, ¿cuántos incidentes más que hay? Tírenlo ahora mismo. Y el Ministerio Público se puso los pantalones y dijo, ¿qué hay que decir? No, vamos a resolver esto. Ese es el trabajo de ellos. Definitivamente ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo ¿Para qué? Para que entonces no salga la gente y se demerite un poco la situación, porque dure tanto tiempo el conocer el expediente. Sí. Entonces, pero sé que esa es la dinámica de que si muchas veces a esa persona se le da libertad, entonces los abogados de la defensa todos los días presentan situaciones de incidentes para no conocer el proceso nunca. ¿Por qué? Porque su encartado está en libertad y si se conocen van a caer presos. Sí, sí. Es decir, de manera especulativa. Claro, definitivamente. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en breve, no se muevan de ahí. Estamos peinando el país a través del telecable.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Continuamos aquí en este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Y antes de continuar con estos temas interesantísimos, unas recomendaciones de nosotros para ustedes. Primero, Mr. Zapato. Mr. Zapato es una tienda por departamento. Usted puede encontrar de todo: calzado, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos. Todo lo que usted necesita. Tienen 2 tiendas, una en la Avenida Independencia, otra en la Avenida Isabel Aguiar, con de todo más barato. También si tiene alguna actividad, una boda, un cumpleaños, una actividad corporativa de su empresa, Mr. Buffet y Restaurant, que son especialistas en paella, una comida gourmet, puede ir directamente en la Avenida Isabel Aguiar y degustar sus exquisitos platos. Seguimos aquí, Carlos, y antes de pasar a otro tema, estuvimos antes de los anuncios comerciales hablando de la operación Coral. Y de la decisión del tribunal de a casi todos los imputados imponerle 18 meses de prisión preventiva. Pero tú sabes que hay otro argumento también que se utiliza para fundamentar esos 18 meses de prisión preventiva, que es el tema de para evitar que se desaparezcan pruebas, por ejemplo. Pero ese argumento tampoco puede ser la justificación en todos los casos. Por ejemplo, en este caso en particular, yo veo muy difícil que esos imputados tengan acceso a pruebas importantes que ellos pudieran desaparecer. Ya no están en el poder. Ya ellos no están en el poder, no están en el gobierno. Donde sea que esa gente tuvieron, esas instituciones están completamente intervenidas por las autoridades. La verdad es que ya la mayoría de las pruebas que pudiera haber ahí, el Ministerio Público tiene que tenerla en sus manos. Ellos lo que necesitan tiempo es para organizar la teoría del caso, para armar la teoría del caso. Pero yo me imagino que la mayoría de las pruebas ellos tienen que tenerla en sus manos ya. Entonces, es muy difícil que, por ejemplo, en este caso en particular, esos imputados pudieran tener acceso a pruebas importantes que ellos pudieran desaparecer. O sea que ese tampoco puede ser la justificación en todos los casos. Debemos de avanzar como sociedad en ese aspecto. Y dice el magistrado Wilson Camacho que están dándole seguimiento a los bienes de la Operación Coral. Pero ¿por qué la Procuraduría General de la República no se sienta con el Congreso y le exige al Congreso Nacional que se apruebe la extinción de dominio? ¿Por qué? Porque esos bienes ahora van a ser confiscados y van a ser guardados hasta tanto en 2, 3, 4 años se conozca el proceso y puedan hacer algo con esos bienes. Mientras tanto, esos bienes se están pudriendo, esos vehículos. Hay una situación ahí. Ahora bien, si tuviéramos una ley de extinción de dominio, todos los bienes, incluso hasta de los vecinos, se pudieran recoger y decirle sencillamente: vecino, ¿es verdad que este bien es suyo? Pues demuéstremelo. Claro. Es un asunto sencillo, es un proceso de 30 días. Deposíteme aquí, si ese yate es verdad que es suyo, déjeme ver cómo usted lo compró. Así y dónde usted trabaja y cuánto usted gana para tener yate de esta cantidad. O si sacó la lotería, déjeme ver el boleto ganador que usted jugó. Y así mismo los hermanos, los cuñados, los pricuñados, los familiares de la persona que está involucrada en corrupción, porque es bien sabido que buscan personas para poner bienes a nombre de otras personas. Testaferro, que incluso hay que decirle a los que siguen este programa que eso conlleva prisiones graves de 10 y 20 años. Ser testaferro y prestar su nombre. Usted no puede decir que usted no sabía, usted va y firma algo. Yo no sabía. Ah, sí, yo di mi cédula, pero yo no sabía para qué era. Usted está siendo partícipe de delitos graves que atentan contra la sociedad dominicana, porque de ahí que depende la educación, de ahí que depende el pago de los impuestos, ahí que depende, es decir, todo lo que se hace con los impuestos y el bienestar de la sociedad, del Estado social y de derecho, depende de esos impuestos. Entonces, es muy importante decirle a todos los que siguen este programa que tengan cuidado con prestar su nombre. Pero ¿qué es lo que queremos decir aquí?
que más que tomar medidas de incluso de prisión preventiva de 18 meses a la primera, ¿qué dolería ahora mismo? ¿Qué le dolería a los corruptos? ¿Qué le dolería que le quitaran sus bienes? Así De es. raíz. Así Eso sí duele. Incluso hay mucha gente que pudiera estar en la cárcel y si saben que todavía tienen algunos 75, 100 millones que le quedan por ahí, aunque estén en la cárcel, Cogen su cárcel tranquilito. cogen su casa tranquilo, Claro. en 5, 6, 7 años yo salgo de aquí. Y salen de ahí, Y voy a Carlos, estar- con sus bienes lavados. Ya Limpiecitos. no lo pueden perseguir de nuevo. Ya cumplieron. Ya cumplieron. O sea, que salen millonarios con los bienes lavados. Entonces, así, como tú dices, Carlos, así, sin ley de extinción de dominio, persiguiendo la corrupción de manera activa, proactiva, como está haciendo el Ministerio Público, sirve de poco, porque ¿qué tú vas a conseguir? ¿Condenas? Ok, perfecto, eso es válido, ¿verdad? Y estamos sancionando al incumplidor, pero estamos recuperando bienes que fueron obtenidos ilícitamente en esos procesos. Hay que ver qué va a hacer el Ministerio Público. Definitivamente. Y otra tarea, ya que estamos en del Ministerio Público, es ver, Rainier, lo que se va a hacer con 152 personas que tenemos fallecidas en el país por consumo de metanol, es decir, bebida alcohólica adulterada. ¿Cómo es posible que haya tantas personas fallecidas y no se vea en la prensa, en la situación de quiénes son los autores? Porque son fábricas millonarias. Sí, Son fábricas millonarias paralelas a las que pagan impuestos que existen. así es. Es decir, son situaciones ya, no son los 4 barriles que uno veía allá en Jimaní. Sí. Es decir, ya uno ve infraestructura de bebidas, de fábrica cierta que están ahí. Pero los dueños de eso tienen que aparecer. Tienen que aparecer quiénes son los que están detrás de esa persona. Y que se vea también el trabajo que está haciendo el Ministerio Público detrás de todo eso. Así No es. solamente presentar la foto cerrando el colmadito que seguro ahora mismo va a tener problemas económicos porque compraron esa bebida pensando que esas bebidas eran legales. Es decir, también lo engañaron Mira, a ellos mismos. Yo te voy a decir una cosa. Todo el que compra eso sabe que esas bebidas no son legales, porque esas bebidas no pagan impuestos, no están sometidas al rigor del Ministerio de Salud Pública y demás, pero ellos lo hacen porque es un tema económico, ¿tú entiendes? Lo pudiera engañar, Rainier, pero van. No, definitivamente. Pero sin embargo, el dominicano, mira, me están vendiendo 2 cajas de ron, Sí, sí. 1,000 pesos más barata. Va y lo compra, pero si lo están vendiendo más barata, por algo es. Claro, claro. Y no se advierte en eso. Así es. Realmente, evidentemente tienen algún. Pero donde está la situación En muchos casos hay algún nivel de complicidad. donde está la situación exactamente es en que el Ministerio Público digan quiénes han sido los responsables de la muerte de 152 personas en la sociedad dominicana. 152 personas que tienen familiares, es decir, que son padres, hijos o hermanos. Que se haga algo por eso, porque no he visto que se ha hecho ese trabajo que tiene que hacerse con los responsables también de eso. Sí, pero esos casos de persecución de esas personas, eso no se ha visto, porque se ha visto que por ejemplo, las autoridades han dado seguimiento a la fabricación de todos estos licores, estas bebidas adulteradas. Ha habido destrucción de estas fábricas clandestinas, cosa que se hace periódicamente. Cada cierto tiempo uno ve destrucción de fábricas clandestinas, donde tú destruyes una y salen 5. Entonces, hay que perseguir a las personas que hacen esto, porque parece ser que las autoridades no están yendo más allá que tratando de detener la fabricación. Tú no lo puedes hacer porque si tú dejas al especialista en fabricar esa bebida libre, él de eso es lo que ha bebido toda su vida. Y si tú destruyes una fábrica, va a poner otra. Entonces tú tienes que someterlo a la justicia para quitarlo del medio, porque si no, no van a resolver nada con eso. No es suficiente. Que tienen que tener consecuencias toda Claro. esa situación. Ahora bien, hablando ahí en ese mismo tenor, el Código Penal también, eso es lo que aquí hace falta. Rainier, ese código, mientras más lo estudio, más me enamoro de él, porque por ejemplo, con los delitos de agresión sexual, delito de violación, delito de, óyeme, hasta bullying, Sí. castiga el bullying. Sí. Es decir, y si es contra personas con discapacidad, el niño que tiene cualquier problema que va al colegio y le hacen bullying, Sí. pues entonces tienen
a prisión, una agravante. una agravante y situaciones. Es decir, este código penal estaría a la vanguardia mundial. Es decir, que se castigarían los delitos precisamente como la sociedad quiere. Los dos grupos, tanto pro vida, pro causales o pro familia o lo que sea, deberían de preocuparse porque este código se apruebe. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene medidas sociojudiciales, tiene muchísimas alternativas, tiene un sinnúmero de elementos que le va a dar para que realmente aquí se castigue en los delitos, para que haya herramientas para castigar los delitos, que ahora mismo, con ese código de más de un siglo, los operadores jurídicos se han quedado sin herramientas para perseguir de manera efectiva los delitos en República Dominicana. Sin embargo, nos hemos visto empantanados con la situación de las 3 causales y de las no 3 causales. De hecho, hay una actividad, están llamando a protesta para el 23 de mayo. Sí, sí. No, y yo te voy a decir una cosa, Carlos. Nosotros tenemos mucho tiempo hablando aquí de la necesidad del nuevo código. Y cada vez que sucede un crimen horrendo, de esos que consternan a la sociedad, yo le tengo que recordar nuevamente que esa situación va a tener que ser juzgada con un código del principio de la República, un código que no se adapta a las realidades de hoy en día, que sus sanciones no corresponden a la realidad de hoy en día. Entonces, lamentablemente, ahí tenemos casos, por ejemplo, como el de Emily Peguero, que esta señora, Marley Martínez, es condenada a apenas 5 años, que luego es reducido. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula con la que trabaja el Código Penal Dominicano. Ella solamente pudo ser calificada, encartada, por ayudar a esconder el cadáver. Y esa es la pena que establece la ley dominicana. Pero por supuesto, a mi entender, en el caso de ella, hubo un cúmulo de hechos, un cúmulo de situaciones que si tuviéramos tenido ya el código nuevo, pues hubiera habido una pena más efectiva, una pena mayor, porque se hubieran acumulado. Hubiese podido hablar de autor intelectual, porque de manera indirecta ella también le puso la presión al hijo para que tal vez influyera, vamos a decir, para que influyera sobre la decisión errónea. O sea, el Ministerio Público hubiera tenido un mecanismo como la autoría intelectual para el caso que está en el nuevo código, pero no lo tenemos todavía. No lo tenemos todavía. Es lamentable esa situación. Ya Marlon Martínez está condenado a 30 años, pero 30 años. Ya Marlon Martínez está afuera. Pero fíjate el caso de Marlon Martínez. Ese muchacho, un muchacho joven, Sí. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Jenna Ibar. Que esos muchachos del caso de Jenna Ibar van a salir jóvenes, cumpliendo 20 y 30 años de prisión. Y una sociedad, Carlos, una sociedad que todavía no se ha sanado del caso de Jenna Ibar. Pero eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, eso es culpa de un código que no está ajustado a la realidad. Es un código que no está ajustado a la realidad. Porque no responde a la realidad de los delitos que se cometen hoy en día, de las sanciones que ameritan y de cómo esos delitos deben ser tratados en un tribunal. Entonces, hace falta el Código Penal. Y yo creo que ese llamado que tú hiciste, Carlos, de que las partes en conflicto, yo creo que deben entender al final que es más importante el código, ¿verdad? Que es más importante el código, ponerse de acuerdo de alguna manera para que sea el Código Penal lo más importante y lo demás lo resolvemos. Pero necesitamos un Código Penal nuevo, porque cada vez que sucede un caso como esto, tenemos que recordarlo porque nos hace falta. Definitivamente, Rainier. Así es, y nosotros aquí vamos a seguir luchando por la aprobación del Código Penal, que ahora mismo va a vista pública, vuelve a comisión, fue aprobado en primera lectura, pero esperemos que salga lo más rápido posible y le exhortamos a todos los colegas que lo estudien, porque el código hasta ahora no tiene vacation legis, es decir, que va a ser aprobado y va a ser inmediatamente puesto en vigencia. Ya se le dio en el 2014 la vacation legis. Exacto, desde el 2014 estamos hablando del nuevo código, así es. Hasta la fecha, 2021. Y tenemos que ya el turno le toca a la defensa en el caso de Odebrecht, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se sigue conociendo este caso
Ya el Ministerio Público presentó todas las pruebas que tenía. Evidentemente que cada quien jala por su parte, eso es el derecho. El Ministerio Público dice que tiene pruebas suficientes. La parte de la defensa dice que el Ministerio Público se quedó sin pruebas porque le sacaron algunas pruebas que no cumplieron con los requisitos de formalidades establecidas en la ley. Y ahora le toca el turno de presentar las pruebas a los imputados, que ya entonces irán presentando y argumentando y discutiendo las pruebas que tendrían a descargo en el presente proceso. La sociedad dominicana sigue activa y atenta a la desenlace de esta decisión de este tribunal colegiado, al desenlace de este juicio que se está llevando a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sabemos que todos los actores que están ahí están haciendo un trabajo encomiable para que ese proceso se le pueda dar un feliz término, sea de una situación o sea de otra, que se diga la decisión fundamentada en derecho, fundamentada en la ley, con razones que sean entendibles a todo el mundo. ¿Para qué? Para que tengamos una decisión que tenga sus razones y que los jueces la tomen en base a las pruebas que le presentaron las partes. Claro. Eso es lo que se quiere, que sean con base a pruebas, que se tomen las decisiones en base a pruebas y en base a las reglas del juego. Es decir, la sociedad dominicana ha traído unas reglas del juego en cada caso que deben de ser respetadas. Eso es lo que se debe de hacer. Ahora bien, si se damos decisiones que no estén fundamentadas en derecho, que no tengan, que uno no sabe por qué el juez establece tal o cual cosa, entonces ya ahí se comienza a vulnerar el derecho de las partes. Claro. Carlos, en el caso de Brecht, tengo entendido que hubo una decisión importante respecto a las delaciones premiadas. Así es. Ese criterio tomado por el tribunal sobre las delaciones premiadas, ¿pudiera tener alguna incidencia en el caso Coral? En delaciones... Porque en el caso Coral tú sabes que ha habido una delación importante, ¿verdad? El señor Girón, que se ha vuelto muy popular en estos días por las delaciones que ha hecho. Pero eso ya, el hecho de que el Ministerio Público haya cambiado incluso la solicitud original que tenía respecto a él de prisión preventiva por prisión domiciliaria, lo está premiando ya por la Lo está premiando, por incluso le pudiera dar un criterio de oportunidad. Sí. Y traerlo como testigo al proceso. Así es. Porque si lo deja como imputado, no va a poder ponerlo como testigo. Y realmente con lo que pasó con las delaciones previadas en el caso Odebrecht, fue que esas delaciones premiadas, si bien es cierto que existieron, por entonces no pueden incorporarse porque esa persona habla en portugués y no se tradujeron. Pero además del portugués. Y no fueron como... Además del portugués, claro. Una de las justificaciones del tribunal no se inclinaba sobre la base de que no permitir esas declaraciones, porque esas declaraciones estaban de alguna manera interesadas. O sea, eran unas declaraciones que se estaban dando sobre la base de recibir algo a cambio. Entonces, pudiera ese criterio que ha tomado este tribunal, que me pareció muy interesante, porque cuando yo lo vi, me pareció sobre todo interesante porque es muy contrario al criterio del sistema norteamericano, por ejemplo. Tú sabes que a los norteamericanos les gusta mucho el, habla de todo el mundo, entrégame a todo el mundo y yo negocio contigo. Ese es el sistema americano. Incluso en los Estados Unidos, más del 90% de los procesos penales se resuelven con un acuerdo. Porque la gente va y dice, no, está bien, yo te digo todo, yo te voy a señalar a todo el mundo. Entonces, en Estados Unidos esa es la regla. Y aquí el tribunal tomó una decisión como esta, de dejar fuera esas declaraciones, sobre la base de que las mismas se habían dado porque estaban recibiendo algo a cambio. Realmente lo que pasa es que el código es que establece eso, Reinier. Así es. El código que establece. El código lo establece. Decir, la posibilidad de que se haga eso. Lo que pasa es que más allá exactamente del poder de los jueces, de la discrecionalidad del poder de los jueces, en cada decisión está lo que es la norma que ha dictado el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional ha dictado y ha dicho, mírense, señores, cuando una persona de los criminales que se están imputando quiera venir, pues
y declarar y entregar a los demás. Pues vamos a ponérsela fácil, claro. ¿Para qué? Para que podamos ser eficaces con relación Así es. a la persecución de los delitos de corrupción. Así es. Y eso es lo que ha sucedido. Realmente no tengo a fondo los elementos de por qué el tribunal toma estas decisiones con relación a las delaciones premiadas del caso Odebrecht. Hasta donde yo llegaba era porque no habían sido llenadas las formalidades. Pero además, no es solamente que una persona de la red criminal se haga unas delaciones, sino que tiene que ser coherente, claro. Los jueces tienen que creerla, y tienen que valorarla, tienen que apreciarla, tienen que tener cierta coherencia, tienen que tener cierto, cosa, Carlos, además de... tiene que tener cierto grado de comprobabilidad. Eso es lo que te iba a decir. No basta con que tú vayas y tú digas lo que tú quieras, porque tú puedes ir, si es por pintar una historia convincente, el Ministerio Público basta. Ahora, elementos de prueba que sustenten esos argumentos. El artista Girón decía, es que eso no lo tengo yo, ya se me dio el Ministerio Público en la mano. Bueno. Que lo buscó en el allanamiento y que yo no le di la clave. Y necesitaba el Ministerio Público 18 meses para armar un proceso con el que tiene todas las pruebas en la mano ya. Esa es otra cosa. ¿Por qué tanto tiempo? Demasiado tiempo. Es decir, se convierte... Yo fuera Ministerio Público, como ya le dieron 18 meses de prisión preventiva, me pongo a dormir en mi casa. Los 3 últimos meses armo el caso. A los 3 últimos meses voy. Claro. Y voy y entonces... Pero eso es un abuso. Sería un abuso. Claro. Totalmente. Bueno, tenemos que tener en consideración, Raniel, de que el Ministerio Público debería tener por lo menos una condena de primer grado en esos 18 meses. Sí. Tendría que tener una condena por lo menos de primer grado. Si no deja la acusación para el último mes. Exactamente, pero también que si son por culpa, si es que los imputados son los que están reenviando el caso, pues ahí tendría cierta flexibilidad. Pero en principio debería el Ministerio Público presentar la acusación rápido para que se haga justicia, porque el Ministerio Público es objetivo de una manera u otra. Así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final, agradeciendo a los amigos televidentes por estar con nosotros una vez más con estos temas interesantísimos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.